Bitcoin y otras criptomonedas han sido durante mucho tiempo un tema de debate. Muchos discuten sobre las desventajas y ventajas de estas monedas digitales. La adopción de Bitcoin como moneda de curso legal alimenta aún más estas discusiones y las hace más presentes que nunca. Aunque su impacto no se hará sentir hasta dentro de unos años, Bitcoin representa una posible solución a la pobreza global o a la brecha que separa cada vez más a los ricos de los pobres. En septiembre de 2021, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal. El Salvador, el camino hacia el Bitcoin. El lanzamiento de esta nueva moneda fue un evento marcado por una serie de problemas. El país tuvo que lidiar con varias fallas tecnológicas y el desplome del Bitcoin. Además, la gente hasta hoy día desconfía de las transacciones entre el dólar estadounidense y las pequeñas cantidades de criptomonedas. Las principales cadenas de franquicias, con sede en la capital salvadoreña, han comenzado a aceptar Bitcoins a través de teléfonos móviles. Además, el gobierno lanzó una red de 200 cajeros automáticos Chivo para familiarizar a los consumidores con el Bitcoin. Si el plan del presidente Nayib Bukele sale como previsto, es muy posible que este cambio tenga un efecto beneficioso en la empobrecida economía salvadoreña. Los funcionarios del gobierno de El Salvador afirman que la puesta en marcha de Bitcoin aumentará la asequibilidad de los servicios, ampliará las opciones de pago y promoverá la innovación financiera. El éxito también podrá alentar a otros países a adoptar criptomonedas, fortaleciendo así la posibilidad de reducir la pobreza en todo el mundo. Nick Carter, de Castle Island Ventures, fue uno de los primeros en conectarse con el presidente de El Salvador a través de las redes sociales y le animó a adoptar el Bitcoin como medio de pago. En tu debate en vivo en Twitter, anoche comenzaste a hablar sobre el Bitcoin, como sueles hacer. Pronto al debate se unió Jack y un montón de gente, hasta aparecer también el mismo presidente de El Salvador, mientras que en el fondo se votaba la ley de adoptar el Bitcoin en su país. A tu entender y basado en tu conversación con el presidente, ¿cuál es el principal beneficio de esta nueva ley? ¿Cómo se supone que ayudará a la economía y a la gente de El Salvador? Fue algo fascinante para mí porque el presidente Bukele se unió a nosotros en Twitter, en vivo, mientras se votaba esta ley, y pudimos escuchar los aplausos en la Cámara Parlamentaria. Era para discutir con los Bitcoiners los méritos de la ley adoptada en principio para que el uso de Bitcoin como medio de pago e intercambio fuera mucho más sencillo en su país, eliminando así todos los impuestos sobre las ganancias de capital, lo que es hoy, por supuesto, un gran impedimento para utilizar el Bitcoin como moneda. Esto potencialmente haría que las remesas realizadas en Bitcoin fueran más baratas y menos fraccionadas, por ejemplo. Así que ese parece ser el objetivo principal de la ley. ¿Qué podemos extrapolar entonces en cuanto a lo que depara el futuro a Bitcoin más allá de El Salvador? ¿Crees que veremos otros países incluso más grandes hacer lo mismo un día u otro? Después de lo que pasó en El Salvador, varios políticos en América Latina, muchos de ellos jóvenes millennials, también señalaron su afinidad por el Bitcoin y por la posibilidad de legalizar criptomonedas. Está por ver si son solo palabras o de verdad es su intención. Sabemos que las criptomonedas, sea Bitcoin o stablecoins, tienen la penetración muy alta en lugares como Colombia y Argentina. Ciertamente, América Latina no es ajena a fracasos gubernamentales o periodos de alta inflación o represión monetaria, por lo que vemos tanto entusiasmo por este tipo de medio de pago ahí. Al mismo tiempo, hay una clase de políticos que ven una oportunidad de ganarse el favor del pueblo al señalar su afinidad por criptomonedas. El Salvador es el primer estado legítimo que realmente ha legalizado el uso de Bitcoin de manera, digamos, consciente, y visto así parece ser un gran cambio, un cambio radical. Un cambio radical donde solo recientemente vimos un repunte del 7% en el valor de Bitcoin, cuya falta de estabilidad ha generado mucha polémica este año.
Esperas que a medida que el caso de El Salvador avanza, así como también la volatilidad de la moneda, podremos ver que el uso de Bitcoin se extienda más allá de las personas que están sufriendo los efectos de una inflación significativa o que tienen problemas con la paridad de moneda fuerte en su país. No se sabe. Se considera que la volatilidad del Bitcoin es consecuencia natural de la escasez del sistema en el que se basa, por supuesto. Algo como el oro, que se basa en una especie de fijación y emisión similar, pero de materias primas, no demuestra una volatilidad tan grande. Pero Bitcoin aún es un fenómeno relativamente nuevo, con poca presencia regularizada a nivel mundial. En cuanto a El Salvador, es un país muy pequeño cuyas reservas de divisas son de menos de 10 miles de millones de dólares. El fondo de Bitcoin, del que habla el presidente Bukele, serían de unos 150 millones de dólares, es decir, menos de lo que facturan muchos fondos de cobertura hoy en día. Si bien esto representa una adopción a nivel estatal, todavía no es una adopción por parte de gobiernos grandes. Así que ya veremos. Dicho esto, en la medida en que se usa Bitcoin como medio de pago o moneda puente, uno no suele estar expuesto al activo durante mucho tiempo, como para realmente aprovechar sus ventajas. In order to sort of take advantage of its nice properties. Nick, la comunidad Bitcoin es conocida por emocionarse con ciertas personas y luego esas mismas personas os dan la espalda. Elon Musk es probablemente la más conocida de entre ellas. Te preocupa que el presidente Bukele puede que no se comprometa con el Bitcoin a largo plazo y el próximo mes, por ejemplo, diga que ahora le hemos pedido a la fundación Ethereum que digitalice los registros de salud y a XRP de modernizar nuestro sistema bancario. ¿Y así todo esto acabaría siendo una moda de unas pocas semanas? Lo interesante en esta ley que se aprobó fue que habla específicamente de Bitcoin y todos los mensajes son sobre la red Lightning y los sistemas de pago construidos a base de Bitcoin. Las criptomonedas como tales se mencionan relativamente poco. Entonces el compromiso en este caso parece estar con el Bitcoin, aunque queda por ver qué pasará en el futuro y de hecho habrá muchas narrativas, sobre todo en Occidente, que pintan al presidente Bukele como un dictador autoritario. De todos modos, cualquier adopción de Bitcoin a nivel estatal es interesante y digna de mención. Claro, ha habido también intentos de adoptarlo por parte de otros soberanos que se consideran estados parias. Nadie trata de ocultarlo. Aún así es muy interesante ver cómo esto se desarrolla en tiempo real. América del Sur ha vivido varias hiperinflaciones en el pasado. En Venezuela, por ejemplo, hoy en día circulan demasiados billetes nuevos, lo que devalúa la moneda. A diferencia de las personas ricas del mundo occidental, las personas de los países en desarrollo en su mayoría están excluidas de los beneficios de una mayor oferta monetaria. Su excedente de capital es demasiado pequeño para ser invertido de manera eficiente. La mayoría simplemente no tiene la capacidad de ganar suficiente interés para proteger sus ahorros. Al respecto, Forbes informó que solo alrededor del 70% de los salvadoreños están siquiera bancarizados. Bitcoin podría ayudar a resolverlo porque su suministro es finito y por tanto limitado. Según la Fundación Bitcoin, solo habrá 21 millones de Bitcoins, y cuando aumenta la demanda por el Bitcoin también aumenta su valor. El hecho de que Bitcoin esté limitado previene la inflación, ayudando a reducir la pobreza global. A diferencia de la mayoría de las monedas nacionales, los bancos centrales tampoco pueden controlar el Bitcoin, ya que funciona completamente dentro de una cadena de bloques descentralizada. No hay tarifas de transacción, lo que ayuda a las personas más pobres de los países en desarrollo a aumentar el retorno de la inversión sin tarifas adicionales. Las criptomonedas permiten que incluso los más pobres realicen inversiones sobre las que retienen el control total. Al ser libres de interferencia externa en el ámbito de las inversiones, las criptomonedas crean un campo de juego nivelado para todos. Que la adopción de una moneda digital pueda tener efectos positivos en la estabilidad de un país lo demuestra en el caso de Venezuela. La startup Value está brindando ayuda al pueblo venezolano en su lucha contra la hiperinflación. Me llamo Simón Chamarro, cofundador y director ejecutivo de Value. A través de nuestro producto ayudamos a los venezolanos que sufren los efectos de la hiperinflación a proteger su dinero para que no pierda valor, a recibir remesas y a poder comprar alimentos y medicinas. Tanto las empresas como los consumidores pueden intercambiar bienes y servicios entre sí, pagando en criptomonedas. Nuestro objetivo es aumentar la libertad económica de la gente.
Venezuela es conocida por su inestabilidad política y económica. La hiperinflación ha hecho que el bolívar pierda el 99,9% de su valor en apenas 2 años. Las familias ricas venezolanas vieron desaparecer sus fortunas, mientras que los pobres se vieron conducidos a la desesperación. Simón Chamarro conoce esta historia de primera mano. Creciendo en Venezuela, esencialmente se perdió todo lo que mi papá y mi mamá pudieron construir durante su vida. Cuando la economía comenzó a irse para abajo, tuvimos escasez de agua o cortes de electricidad en todo el país. El dinero puso a hiperinflarse. Esta historia no la cuento para haceros llorar. Esta es la realidad de la mayoría de los venezolanos hoy en día. Más del 99% perdieron todo lo que habían construido, porque el país les falló. Todos los ahorros de la mayoría de las personas de clase media se redujeron a cero. Si fuera a crear algo, tenía que tener un propósito. Siempre sabía que quería montar una empresa y construir cosas. Por eso estudié diseño industrial, con miras puestas a meterme en la construcción. No seguí esa carrera, pero aprendí muchas cosas que me llevaron a la tecnología. Entonces aprendí de criptomonedas a través de ella. Me apasiona la tecnología. Y luego, cuando comprendí el potencial que esconden las criptomonedas, me di cuenta de que Venezuela podría ser el lugar más adecuado para hacerlo a gran escala. La realidad es que si miramos la criptomoneda de cerca, veremos que lo que queda es una posible salida para intermediarios, quienes pueden transformar la sociedad como la conocemos. Actualmente, el principal problema que atraviesan los venezolanos en este momento es la hiperinflación. Pero la hiperinflación es solo un subproducto de la mala gestión del país en su conjunto. El descenso de Venezuela a una dictadura empobrecida puso los efectos devastadores de la hiperinflación en plena muestra para el mundo entero. Colas para productos de necesidad básica, escasez extrema de alimentos o suministros médicos, disturbios civiles, violencia. Los ciudadanos que se salvaron fueron los que pudieron mover su moneda fuera de Venezuela y convertirla a otras monedas más estables como el dólar estadounidense, un lujo principalmente reservado para las élites. Pero la plataforma de Simón, Value, brinda la oportunidad para que los venezolanos, sea cual sea su posición social, se protejan de la hiperinflación a través de la criptomoneda. Y según él, las condiciones inestables de su país son el caldo de cultivo perfecto para tal experimento. Nadie se fía de la moneda nacional ni del gobierno. La gente busca salidas. En lugar donde todo el mundo intenta sobrevivir, el escepticismo para probar cosas nuevas es mucho menor. De ahí dólares diésel o criptomonedas. La gente está dispuesta a probarlo todo con un poco de dinero que tengan y luego poco a poco ir avanzando. Nuestro principal objetivo en este momento como empresa es permitir que los comerciantes acepten el petro como medio de pago. Así la gente no tendrá que depender tanto del bolívar. Nos interesa tener un producto que sirva desde la persona más rica con mucha educación y alfabetización técnica hasta la persona de ingresos más bajos con una baja alfabetización técnica. En un país como Venezuela, donde el salario mínimo es de $1, la mayoría de las personas están montando sus propios negocios vendiendo perritos calientes, arepas o lo que sea, pero lo venden en su comunidad, formando así comunidades hiperlocales. Entonces queremos ayudarles a aceptar pagos en el petro, en fin, monedas estables. Cuantos más consumidores paguen en él, mejor para los comerciantes. Cuantos más comerciantes lo acepten, mejor para el consumidor. Hasta ahora hemos movido así millones de dólares. Hemos ayudado a más de 150,000 hogares. Contamos con 30,000 usuarios activos y cada vez más. La realidad es que la libertad económica solo se aborda directamente mediante la innovación que brindan las criptomonedas. The reality is that economic freedom, it's only directly tackled by the innovation that is cryptocurrency. No obstante, consta mencionar que Venezuela ya lo había intentado antes. El petro fue una propuesta de criptomoneda respaldada por el recurso más abundante del país, el petróleo. Si bien el petro fue ampliamente considerado un fracaso rotundo, muchos expertos coinciden en que el experimento fue un paso necesario para establecer la criptomoneda en el futuro. Y Simón está convencido de que sus fundamentos, a saber, la tecnología blockchain, están más sólidos que nunca y por tanto listos para una nueva interacción con mucho más practicidad. Blockchain es realmente un cambio de paradigma para la raza humana. Una de las cosas más importantes que han sucedido en la historia reciente, lo que estamos viendo, son las empresas que comienzan a diseñar sus productos a base de esta cadena de bloques.
Es casi como si estuvieran creando su propia economía. On top of this, Si hubiera una manera de brindar más estabilidad y libertad económica, y con ella la financiera, a los venezolanos sin acceso a criptomonedas, lo preferiría mucho más al tener éxito con un producto que no aporta ningún valor a la gente. I would rather for that to happen than for me to be successful with a product that doesn't bring value to the people. Bitcoin opera fuera del sistema financiero actual, lo que quiere decir que no cuenta con la supervisión de ninguna autoridad central, y por tanto, que aún no es posible que los gobiernos y los bancos interfieran con las transacciones realizadas en el Bitcoin. Esto significa que a las personas no se les puede discriminar cuando utilizan esta moneda. Las criptomonedas también son muy seguras y difíciles de robar, lo que limita aún más el riesgo de corrupción. Sin embargo, un problema es asegurarse de que el dinero acabe en manos de quienes lo necesitan en verdad. Por ejemplo, muchos de los $130,000 millones que Estados Unidos ha pagado a Afganistán desde 2001 han sido desviados por líderes afganos. Los gobiernos corruptos que reclaman esa ayuda para sí mismos es un problema particularmente prevalente en muchos países africanos. El uso de Bitcoin y su capacidad para prevenir la corrupción pueden ayudar a hacer frente a este problema. Es posible que Estados Unidos un día haga lo mismo. ¿Cuál es tu opinión? Creo que lo que vemos son bastantes proyectos que se están poniendo en marcha tanto en Estados Unidos como fuera, donde los bancos centrales se están abriendo a la idea de tener su propia moneda digital. Lo hemos visto en lugares como China o con el proyecto del dólar digital que ya forma parte del discurso aquí en Estados Unidos. Pero al final y al cabo, esto no es necesariamente algo que debe interpretarse o entenderse como una competencia para protocolos descentralizados, tales como el Bitcoin. Más bien es probable que en el futuro vamos a ver cómo estas monedas soberanas, monedas fiduciarias, gravitan cada vez más hacia un sistema basado en cadenas de bloque. ¿Cómo está afectando esta incertidumbre tus apuestas? ¿Qué piensas que el futuro depara para el Bitcoin en El Salvador? Creo que estamos en un momento muy interesante en cuanto al mercado con lo que pasó en El Salvador, con algunos de los inversores más famosos y seguidos del mundo públicamente apoyando el Bitcoin, o con las grandes corporaciones empezando a incluir Bitcoin en sus balances. Este es un entorno diferente al que hemos visto antes en esta clase de activos hasta ahora, y ciertamente creo que los últimos 18 meses para muchos inversionistas realmente han solidificado el poder de permanencia que ahora tienen las monedas digitales, y los inversores ahora se están dando cuenta del potencial que pueden brindar estas a sus carteras. Acabo de hablar hace poco con el cofundador de Coinbase, Fred Ehrsam, quien está bastante preocupado de que China supere a Estados Unidos en lo que respecta a criptomonedas, y especialmente a la regulación en torno a ellas. ¿Qué piensas tú de todo esto? Lo que estamos viendo aquí en Estados Unidos es un régimen regulatorio que ha estado muy en sintonía con las criptomonedas. Empresas como Grayscale son un buen ejemplo de una empresa que trabaja dentro de la clase de activos, pero también dentro del marco regulatorio existente. Lo que estamos viendo es un punto de referencia que realmente les ha dado a los inversionistas la confianza que necesitan para acercarse y participar en el juego, ya sea la SEC, CFTC, IRS, FinCEN. Por otro lado, hemos visto en otras partes del mundo, como en China, es una postura que a veces es un poco más prohibitiva en torno a monedas descentralizadas como el Bitcoin. En cuanto a lo que decía Fred, estoy de acuerdo que esto a veces se parece un poco a una carrera para qué países y qué regímenes regulatorios va a ser los más acomodaticios o a la innovación que está teniendo lugar con este tipo de activos, y van a poder garantizar que las empresas y los individuos que los utilicen tengan la ventaja de ser los primeros en actuar. ¿Hay algún elemento de prisa en torno a algunas de esas iniciativas? Hablando de eso, esta semana se publicará la decisión de la SEC sobre los fondos cotizados de Bitcoin. ¿Qué crees que podamos esperar de esta decisión?
Hemos estado comprometidos con la SEC desde 2016. Estamos 100% comprometidos a convertir nuestro fondo principal, Grayscale Bitcoin Trust, en un ETF, fondo cotizado, cuando el entorno regulatorio esté listo para hacer este tipo de aprobaciones. Y a partir de nuestro compromiso con los reguladores, estamos realmente alentados por gran parte del progreso que se ha logrado. Pero creo que la FCC ha sido muy clara sobre el hecho de que hay ciertos aspectos del ecosistema de las criptomonedas que necesitan llegar a un cierto nivel de maduración. Entonces, la FCC está tratando de garantizar que estos mercados, antes de que se aprueben sus productos, estén libres de manipulación, tengan acuerdos de vigilancia compartida en el mercado al contado, en fin, que cuenten con algunos de los mismos tipos de protección para los inversores en torno a las acciones y a otras clases de activos que estos también supervisan. Entonces, si bien estamos avanzando, está claro que aún nos queda bastante camino por recorrer. Obviamente el Bitcoin ha sufrido mucha volatilidad últimamente. ¿Dirías que estamos de vuelta en la fase alcista o va a haber más caídas todavía antes de que el valor de Bitcoin se estabilice? Creo que según la demanda de los inversores, hemos visto una y otra vez un apalancamiento proveniente del ecosistema que provocó una corrección en el precio del Bitcoin. O bien hubo otras noticias o eventos que lo afectaron. Pero por lo general, el comportamiento de los inversores ha sido el de utilizar estos retrocesos en el precio de manera oportunista para aumentar sus activos. Si una inversión la considera buena y ahora resulta que la tienes a un 10% o quizás un 15% más barato comparado con la semana pasada o el mes pasado, a menudo se utilizan estos periodos de aflojo para aumentar y diversificar la cartera de activos con el fin de afrontar estas caídas mejor. ¿Qué opinas de los últimos comentarios de Elon Musk? ¿Te molesta que diga una cosa y luego otra? Estás hablando con alguien que lleva 8 años estudiando el tema de las criptomonedas, por lo que sí he visto muchos cambios en el precio de cada una de ellas a lo largo de todo este tiempo. Dicho esto, creo que algunos de los comentarios de Elon Musk realmente se han centrado en ESG y algunas de las preocupaciones sobre la huella de carbono y el consumo de energía en torno a la minería de Bitcoin. Y cuando se trata de eso, es muy importante que nos atengamos a los hechos. Creo que la estadística más reciente dice que aproximadamente el 75% de los mineros de Bitcoin utilizan energías renovables como parte de su proceso, sea hidráulica, eólica o solar. Es también igual de importante verlo todo con un poco de perspectiva. Solo llevamos 10 o 12 años en el ciclo de vida de las cripto. Es bastante lógico que esta sea una oportunidad para que la industria siga innovando y siga reduciendo su huella de carbono. Y en última instancia, esté a la altura del desafío que se le presenta. ¿Cómo deberíamos considerarlo entonces? La mayor prueba para que el Bitcoin sea adoptado como moneda de curso legal. Este es un momento emocionante para la comunidad porque, por supuesto, esto es lo que dijeron que sucedería, ¿verdad? El Salvador no está en el centro de las finanzas globales, pero aún así, esta es la primera prueba para el Bitcoin en la vida real. Esto no es algo que se haya hecho antes, así que aunque fuese solo por esa razón, creo que es algo muy emocionante. ¿Podría ser esto posiblemente uno de estos casos de comprar el rumor, vender la noticia? El Salvador solo tiene 400 bitcoins, es decir, unos $20 millones. ¿Cuál es la expectativa teniendo en cuenta todo esto? Cierto, es un riesgo. Y hubo este impulso en la comunidad de Reddit y Twitter para decir, mira, salgamos y compremos bitcoins el 7 de septiembre para así aumentar su valor. Pero creo que ya hemos visto el aumento de precios, el del 40%, desde que se hizo ese anuncio. Por tanto, existe el riesgo de que todo esto pierda un poco de aire con el paso del tiempo. Por otro lado, vemos también muchas cosas emocionantes. Una de ellas siendo un posible fondo cotizado de Estados Unidos. Hay señales de que este se está adoptando más ampliamente y, de ser verdad, creo que es algo fascinante. Para que lo entendamos mejor, ¿qué realmente significa si un país adopta el Bitcoin como su moneda? Estaba viendo fotos de cajeros automáticos donde la gente va para cambiar sus Bitcoins por dólares. Así que, por lo visto, en la calle sigue circulando el dólar. En el caso de El Salvador es un sistema de 2 niveles. Por un lado, quieren que la mayoría de las personas y los grandes minorías
minoristas acepten bitcoins para que se pueda pagar directamente en criptomonedas, pero también los minoristas más pequeños que no pueden permitírselo estarán exentos. En su mayor parte, creo que la mayoría de los minoristas tendrán que aceptarlo sí o sí. Cabe destacar que es una tradición no muy popular en El Salvador. Las encuestas han demostrado que mucha gente quiere que esto se derogue, y hay buenas razones para ello, especialmente en lo que respecta a las remesas. Muchas gracias, Eddie, por compartir tu perspectiva sobre todo esto. Eddie Van der Veld, uniéndose en vivo a nuestro equipo de investigación del mercado de la bolsa. El Bitcoin y el mundo de las criptomonedas siguen siendo un tema muy discutido a medida que más y más personas en todo el mundo se interesan por su potencial. Para individuos y países que carecen de esta estabilidad financiera, las criptomonedas podrían ser una solución viable. Con su capacidad de frenar la corrupción, prevenir la discriminación y evitar la inflación, el Bitcoin tiene el potencial de reducir de una manera significativa la pobreza global. Brock Pierce, presidente de la Fundación Bitcoin, habla en una de sus entrevistas sobre el continuo crecimiento y los problemas actuales del Bitcoin. Esto se debe a que, especialmente para las personas de las zonas rurales, es casi imposible realizar transacciones digitales, incluso hoy en día. Mencionaste que también habías trabajado con muchos otros países. Has pasado un tiempo en El Salvador. ¿Puedes hablarnos un poco sobre otros países que también consideran adoptar criptomonedas tal y como lo hizo El Salvador? Al ver el gran éxito que ha tenido este lanzamiento en El Salvador en términos del impacto que está teniendo en la inclusión financiera, diría que muchos gobiernos tienen la curiosidad por probarlo. Obviamente no es mi trabajo tomar decisiones o asesorarlos, sino darles la información para que puedan decidir ellos mismos en cuanto a lo que creen que es mejor para su país. Pero eso sí, he notado mucho interés, mucha curiosidad. Tengo reuniones pendientes con 35 presidentes ahora mismo y no puedo moverme por el mundo lo suficientemente rápido para darles toda la información que necesitan. Yo me estoy reuniendo con los ministros, los jefes de los bancos centrales se están reuniendo con los líderes empresariales, los bancos, el sector privado. Como ves, hay mucho interés por estas cosas, sobre todo que su éxito ha sido demostrado y los datos no mienten. Creo que esto se va a convertir en una tendencia y vamos a ver mucha más adopción y aceptación por parte de los gobiernos de todo el mundo, especialmente en los mercados emergentes. Brock, tengo mucha curiosidad por saber qué piensas de esta idea de tantas personas que ni siquiera tienen acceso al Internet 5G y servicios móviles. Quiero decir que todavía hay una barrera para acceder al Bitcoin como moneda si no tienes la infraestructura necesaria para hacerlo. Y ese es un problema tanto aquí como en los mercados emergentes. ¿Qué opinas de esto sabiendo que nuestra economía se vuelve cada vez más digital? Se necesita conectividad, no tiene por qué ser 5G, pero sí hay un problema de conectividad en todo el mundo, sobre todo en las áreas rurales, porque es caro poner todo el cableado por la tierra para que llegue a las personas viviendo en pueblos pequeños. Así que no es un negocio rentable. La buena noticia es que con cosas como Starlink y los sistemas satelitales que utilizan el aire y el espacio, estamos encontrando mecanismos o métodos para brindar conectividad a las áreas rurales y no estamos tan lejos de que todos tengan acceso a la red. Digamos que es un carril separado en términos de los principales problemas que deben solucionarse. Pero la buena noticia es que se están solucionando poco a poco. Pero la puesta en marcha de la criptomoneda más grande del mundo tuvo un comienzo más bien accidentado en El Salvador. El Bitcoin se desplomó alrededor del 17% en tan solo una hora, cayendo en casi $43,000 antes de recuperar aproximadamente la mitad de sus pérdidas. El índice Bloomberg Galaxy, que analiza algunas de las monedas digitales más influyentes, habla de pérdidas temporales de hasta un 19%. El motivo, según Stefan Oulet, director gerente y cofundador de FRNT Financial, fueron ventas masivas misteriosas o ventas masivas para las que solo se encuentra una razón legítima después de un tiempo considerable. Estas son mucho más comunes con las criptomonedas que con otra clase de activos. El criptomercado sigue siendo mucho más opaco y global que la mayoría, sino todas las demás clases de activos. El multimillonario Mike Novogratz, director ejecutivo de Galaxy Digital Holdings y entusiasta de criptomonedas desde hace mucho tiempo, dijo que el mercado de la moneda digital y las monedas en particular ha estado aumentando y sobrevendiendo en las últimas 8 semanas. El interés de los inversores individuales se ha disparado debido a que las grandes instituciones ahora invierten en criptomonedas, concluye. Mike, eres conocido por comprar en corto. Entonces, ¿qué compras y cuánto?
Well, listen, I think there's been a big sell-off today. I think we always have to remember that crypto is still a Creo que hemos tenido una gran venta hoy. Siempre hay que tener presente que las criptomonedas siguen siendo un ecosistema dominado por el comercio minorista. Cada día tenemos más instituciones que se unen al juego, y eso genera mucho entusiasmo. Pero hay mucho dinero minorista. Mucho de él está apalancado. Hubo alrededor de $4,000 millones en liquidaciones que ocurrieron muy rápido solo esta semana. Eso se apalanca principalmente en el extranjero, en lugares como FTX y Binance. Y el mercado se hizo demasiado largo, por una buena razón. Creo que en las últimas 8 semanas la gente se ha dado cuenta de que no solo se compra Bitcoin como protección contra la mala política fiscal y la monetaria, sino que quizás lo más importante, el Bitcoin es la web 3.0. Es el Internet de la transferencia de valor. Y cuando ves a empresas como Visa comprando un NFT y diciendo que creen que los bienes digitales son una gran parte de su futuro, o a Walmart y Amazon, los dos minoristas más grandes del mundo, buscando ingenieros y expertos en criptomonedas, te das cuenta de que este es el próximo Internet. Y eso es lo que generó un gran cambio de precios. Pasamos de 29 a 53,000 con el Bitcoin, de 18 a 4,000 con Ethereum. Solana, un nuevo punto de entrada para la mayoría de las instituciones, ha irrumpido en escena. Creo que nos emocionamos demasiado y todo esto fue un poco de aire que salió del globo. All right, Mike, we do want to get your thoughts on Solana, but before we move on to that, I am just curious as to Queremos conocer tu opinión acerca de Solana, pero antes tengo curiosidad por saber qué papel, si alguno, tendrán los gobiernos en todo esto. Porque el enfoque de El Salvador fue, por supuesto, mucho más transaccional. Y hemos visto algunas de las preocupaciones en cuanto a gravitar hacia el modelo transaccional para el Bitcoin y otros criptoactivos aquí. Con otros gobiernos uniéndose al movimiento, ¿qué papel crees que tendrán? Esto tiene dos salidas. Los gobiernos van a ser muy protectores con sus monedas nacionales. Su capacidad para grabar e imprimir monedas condiciona de cierto modo su existencia. Creo que estarán de acuerdo con los pagos. Veremos el aumento de las monedas estables, versiones envueltas de monedas nacionales. Cosas como Bitcoin, que en Occidente realmente se usan para almacenar valor, la gente no lo usa como moneda de transacción. Lo que es único en El Salvador es que el 20% de su PIB proviene de las remesas. Puedes ver muchas de esas remesas, gente enviando Bitcoins de Estados Unidos a El Salvador, y los salvadoreños se pueden quedar con esos Bitcoins, porque están preocupados por el dólar. Recordemos que se trata de una economía dolarizada. O pueden convertirlos y gastarlos en la economía local. Es algo único en ese sentido. Tal vez se utilice como moneda transaccional. Nunca pensé que lo haría, en parte porque creo que seguirá subiendo. ¿Y por qué gastar algo que va a aumentar de valor? Del mismo modo, se podría argumentar por qué gastar algo que en días como hoy su valor puede caer un 10% en 10 minutos. Taylor, si eres tan buena como comerciante, debería contratarte. Es realmente difícil entender cómo funcionan los mercados a corto plazo, pero a largo plazo no es tan difícil. Basta mirar un gráfico de registros de precios de Bitcoin de los últimos 12, 15 años y pensar en su adopción que está ocurriendo en todo el mundo. Ahora es un activo, una reserva de valor. Me hizo gracia cuando Stan Druckenmiller dijo que esto era una ventaja. Es literalmente la mejor inversión que hemos visto en los últimos 30 años. Es un activo. Y hay más gente como Stan y muchas instituciones que han dicho que creen que esto es una reserva de valor. Y desde ahí, esto solo se puede ir en una sola dirección. La puesta en marcha de Bitcoin en El Salvador hoy no ocurrió sin algunos imprevistos, como una caída de precio o fallas tecnológicas. La empresa BitGo, que habéis acordado comprar, es una empresa que está trabajando con El Salvador. ¿Qué opinas del lanzamiento de hoy y qué impacto podría tener en los países que pueden querer ir por este camino en el futuro? Uno de los países que viene a la mente en este contexto es seguramente Venezuela.
Listen, no matter whatever you're doing, in new Hagas lo que hagas, en las nuevas technology, tecnologías siempre hay fallas. Entonces sería mejor volver a este tema en 6 o 12 semanas para ver si esto realmente está funcionando para los salvadoreños y para el sistema mismo. Recuerdo cuando Obama puso en marcha su Obamacare y fue una especie de desastre por un tiempo, hasta que se resolvieron muchos de sus problemas técnicos. Hacer cosas a gran escala no es fácil. Espero que El Salvador le salga bien. Lo que vemos hoy en día en los últimos meses son comerciantes jóvenes en todo el mundo comprando NFT o acciones de memes. ¿Cuál es la próxima gran cosa que crees que le espera al comerciante minorista? Great question. Listen, I think what the lesson that we should learn from this year is that Creo que la lección de este año es que cuanto más rápido notes algo llamativo que aporte un valor a la comunidad, más rápido su precio incrementará. Luego, esas mismas comunidades se vuelven mucho más fuertes de lo que jamás pensé que serían. Solía pensar que el Bitcoin funcionaría y que las criptomonedas tendrían mucho uso, incluso Solana, pero que algunas de estas otras cosas no lo harían, no tendrían un propósito. Y resulta que me he equivocado. Mira lo que pasa con Cardano o XRP, que tienen esos clubs de fans, estos inversionistas muy comprometidos que están atrayendo gente a su comunidad y construyendo un sentido de identidad. Investors who are bringing people into their community and really a sense of identity. Lo que estamos aprendiendo es que Internet y el interés minorista han creado casi una nueva forma de pensar en invertir. Pueden construir una comunidad, pueden hacerlo sostenible atrayendo a más personas cuando el dinero es barato y hay tanto dinero flotando por todas partes. Estamos viendo cosas que nunca pensé que pasarían. Me refiero a GameStop, AMC, ejemplos perfectos de acciones que se negocian completamente divorciadas de los fundamentos de la empresa. Y lo mismo lo vemos pasar con las criptomonedas. Cuando hablamos de la forma en que algunos inversionistas se sienten atraídos por las cosas, mencionaste a Solana un par de veces y hemos hablado sobre el token que se relaciona con todo eso y lo rápida que fue su acogida. Tengo curiosidad por saber qué piensas sobre lo que está impulsando esto y sobre la sostenibilidad de algunas de las iniciativas, porque esa es siempre la pregunta que se hace la gente y sobre todo la gente nueva. Miran la volatilidad y se preguntan, ¿cómo puede ser esto sostenible? Miras a Sam Bankman-Fried, que dirige FTX, tiene 30 años y acaba de recaudar $900 millones para su empresa con una valoración de $18 mil millones de algunos de los mejores inversores del mundo. Es una leyenda, ese es su ecosistema. La gente está apostando por Sam a medida que entra más gente, se emocionan. Las instituciones están entrando y todo esto llegó a un punto crítico de aceleración donde no se puede negar su importancia. ¿Qué es una cadena de bloques? Es una base de datos que todos compartimos. Solana es algo emocionante porque es más fácil de construir y porque es muy rápido, más rápido que Ethereum. Y es más rápido porque no está descentralizado. No es tan seguro en algunos aspectos. Solo hay un par de docenas de validadores, mientras que en Ethereum hay miles. En este momento, a los consumidores esto no parece importarles. Está lo suficientemente descentralizado y a los reguladores no parece importarles tampoco. Hay una pregunta justa. Con el tiempo, los reguladores dirán que no vamos a permitir que esta infraestructura comercial para nuestro país o el mundo se construya sobre cadenas de bloques que están descentralizadas, como si eso estuviera en juego, pero no lo está. En este momento, no es lo que se enfoca el mercado. El mercado está centrado en hacer las cosas más rápido y mejor. ¿Y cómo hacer que la gente construya sobre eso? Luna es otra cadena de bloques y tengo grandes inversiones ahí. Do Kwon es como Sam Bankman-Fried. Está incorporado todo tipo de productos y proyectos a su ecosistema. Do Kwon from Korea, he's like the Sam Bankman-Fried. He's pulling all kinds of products and projects into his ecosystem. Mike, me toca ser la aburrida que nos lleva de vuelta al tema macro. Me pregunto si todavía compras en corto, si sigues apostando a que las tarifas vuelvan a subir. Así es, ya sabes, hubo un pequeño movimiento recientemente y cuanto más alta la tarifa, más bajo el precio.
Creo que es imposible tener tantas criptomonedas como yo y no querer tener un Big Short. Existe la posibilidad de que la inflación sea mucho más pronunciada de lo que pensamos y se acelere, y que la Fed tenga tiempo de actuar antes de lo que piensa y ser más decidida cuando lo haga. Es posible que no. Y si no lo hacen, creo que los activos seguirán aumentando durante un largo periodo de tiempo. Siempre y cuando Quan mantenga el dinero fácil, puede mantener sus activos durante mucho tiempo, pero parece que es una cobertura realmente importante para cualquier cartera que tenga muchos activos. Si bien el lanzamiento en El Salvador puede haber sido una posible causa de las fluctuaciones de Bitcoin, también puede estar en juego otras variables. El presidente del país centroamericano, Nayib Bukele, compartió en Twitter que ya se puede descargar de nuevo la cartera digital utilizada para el proyecto, tras su anterior bloqueo por problemas técnicos. Chivo es una cartera Bitcoin que permite a los ciudadanos y empresas salvadoreñas enviar o recibir pagos en Bitcoins o dólares en cualquier parte del mundo. Con Chivo los Bitcoins se pueden convertir automáticamente a dólares estadounidenses. Además, los salvadoreños pueden utilizarlo para retirar las tenencias de Bitcoin por efectivo en los cajeros automáticos designados. El Salvador lleva utilizando el dólar estadounidense como su moneda nacional desde el 2001, cuando abandonó su moneda autónoma, el colón, emitida en 1982. Según se informa, el principal proveedor de servicios de la cartera Chivo es la plataforma Bitso, con sede en México, uno de los más grandes comerciantes de criptomonedas en América Latina. Bitso, a su vez, colabora con Silvergate, miembro de la Reserva Federal de Estados Unidos, para facilitar las transacciones en dólares estadounidenses para los usuarios. Emily Chang habló con Aya Katorovich de Falcon X y Michael McDonald de Bloomberg News sobre sus primeras impresiones de la puesta en marcha de Bitcoin en El Salvador. ¿Qué significa esto para el Bitcoin y para El Salvador? Como mencionaste hoy, Bitcoin es ahora una moneda de curso legal en El Salvador. Entonces, lo que significa esto es que empresas salvadoreñas tendrán que aceptar este modo de pago si tienen la capacidad tecnológica de hacerlo. Hemos visto que varias empresas hoy han empezado a aceptar en El Salvador, muchas de ellas las más grandes del mercado, como McDonald's, Pizza Hut, Starbucks. Hemos visto transacciones hechas en Bitcoin en algunas de estas cadenas. También los mismos ciudadanos, si lo desean, pueden a partir de ahora pagar sus impuestos en Bitcoin. Es decir, por ahora el Bitcoin va a circular junto con el dólar en El Salvador. El dólar seguirá siendo una moneda nacional, con tal que si la gente no quiere usar el Bitcoin, podrá usar el dólar. Aunque las empresas sí cuentan con la tecnología suficiente, deben aceptar ambos. Dicho esto, con el presidente diciendo de comprar en caída teniendo en cuenta las fallas técnicas, ¿no deberíamos estar un poco escépticos de lo que está pasando? Estoy de acuerdo con lo que dijo Mike, de que esto va a llevar mucho tiempo y mucha infraestructura para aceptar estos pagos a gran escala. También requerirá mano de obra, tiempo e inversión significativos. Creo que mientras se instalan miles de cajeros por todo el país, los procesadores de pagos en todos estos sitios no se establecerán de la noche a la mañana. Pero creo que para un país cuya cuarta parte del PIB se basa en las remesas, creo que esto es mucho más grande en términos de impacto que pueden tener en la población y la capacidad para mover dinero a través de las fronteras que tal vez no puedan hacer hoy, pero que podrían hacer si solo tuvieran un teléfono móvil. Aún así, la gente local no parece estar demasiado entusiasmada con este cambio. Michael, he visto encuestas que muestran mucha desconfianza entre la población rural. ¿Cómo de presente dirías que está este sentimiento? ¿Podría realmente ralentizar la adopción más amplia? Hemos visto encuestas en las semanas anteriores de que alrededor del 70% de los salvadoreños prefieren el dólar al Bitcoin. Y también hemos visto que al mismo porcentaje le gustaría que se derogue esta ley de Bitcoin. Hay bastante escepticismo al respecto entre los ciudadanos. También creo que hay una curva de aprendizaje de educación financiera bastante grande por hacer. El Salvador no es un país que tenga un sistema bancario muy digitalizado y el efectivo sigue siendo el modo de pago más extendido. Cuando se adopta este tipo de nueva tecnología, como la criptomoneda, al principio siempre hay cierta vacilación y resistencia. Estamos viendo mucho escepticismo. Hay muchas preguntas acerca de la cartera Chivo que hoy no se podían siquiera descargar.
La aplicación no estuvo disponible por un tiempo para que el gobierno pudiera solucionar algunos problemas técnicos. En fin, fue un comienzo más bien turbado, y por eso hay cierto escepticismo en El Salvador. Ya sabemos que no se puede juzgar a Bitcoin sobre su valor en un día determinado, pero ¿qué opinas de lo que hay detrás de este movimiento de precios? ¿Cuánto tiene que ver con El Salvador o se trata de otra cosa? De hecho, no tuvo nada que ver con El Salvador. Lo que vimos hoy fue más o menos lo que vimos históricamente con las liquidaciones de BitMEX. En las últimas semanas se ha visto mucho más, ya sea por parte de los minoristas o las instituciones en el extranjero, acumular productos derivados para contratos de futuros en productos que tal vez no conocían bien o que no estaban financiados correctamente. Y por tanto, hubo una cascada de apalancamiento. Liquidaciones en cascada ocurrieron esta mañana. Realmente interesante es que esto fue muy parecido en un día bajista alcista. Vimos que Bitcoin se recuperó muy rápido. Entonces, como se discutió anteriormente, bajamos a 44, ahora estamos a 47. Sigo pensando que nos estamos acercando mucho a esa marca de 60,000 y seguimos viendo muchos. Creo que por los 2.600 millones en liquidaciones, 1.100 en Bitcoin, 700 millones en Ethereum. Y esto fue impulsado en gran medida por los activos de Ethereum y DeFi, por lo que sigo siendo muy optimista a largo plazo en cuanto al precio de Bitcoin. Como te veo muy optimista, ¿cuándo crees que vamos a llegar a 60,000? También tuvimos al cofundador de Kraken aquí en el programa, y según él vamos a llegar a 100,000 antes de que acabe este año. ¿Estarías de acuerdo? No estoy 100% de acuerdo con Gis en eso. Él está siendo muy optimista, aunque sí es una buena pregunta. Creo que lo veremos en las próximas semanas. Lo que nos empujó más allá de 50,000 no fue el apalancamiento de Bitcoin. Había personas acumulando Bitcoins a precio puntual y comprándolos a granel, por así decirlo. Y lo que estamos viendo, al menos hoy, es que muchas de estas instituciones aprovecharon la oportunidad para comprar en corto. No solo Bitcoin, sino todo tipo de activos. Creo que conoceremos la respuesta antes de lo que esperamos en las próximas semanas. El gobierno pro-Bitcoin del presidente Bukele anunció que su país respondería a la reciente caída de precios comprando 150 monedas más a un precio promedio de poco más de 48,500. El Salvador es uno de los países que ha acogido muy bien el Bitcoin, hasta legalizándolo como la criptomoneda principal del país. Desde entonces, el presidente Bukele y su gobierno han aprovechado todas las oportunidades para capitalizar aún más las oportunidades del mercado, como el plan para utilizar las ganancias de BTC para construir escuelas y una clínica veterinaria. Recientemente, Bukele anunció planes para construir una ciudad de Bitcoin e invertir 500 millones a través de un bono especial. La empresa no tuvo un comienzo fácil, ya que el precio de Bitcoin se desplomó y el país tuvo algunos problemas para implementar ese sistema de pago. Estamos con el entusiasta de Bitcoin, Joe Weisenthal, quien por supuesto ha estado siguiendo el lanzamiento muy de cerca. Joe, obviamente no es tu único enfoque, pero seguro que sabes mucho no solo sobre Bitcoin, sino también sobre todo el ecosistema que hay detrás de él. Me gustaría saber qué es lo que normalmente esperas de un país, incluso un país pequeño como El Salvador que adopta el Bitcoin como moneda de curso legal. Es difícil para mí imaginar que la mera existencia de otra moneda pudiera provocar esta gran transformación, pero no me sorprendería si en los márgenes o tal vez en su grado sustancial atrae inversión extranjera. Obviamente muchos entusiastas del Bitcoin, inversores y tecnólogos están muy entusiasmados con lo que está sucediendo ahí. Algunos podrían hasta considerar mudarse ahí y trabajar como mineros de Bitcoins, desarrolladores, etc. Y quizá ya eso en sí propulsa el turismo de Bitcoin. Entonces, lo que haría todo esto esencialmente es atraer más capital externo. Está claro que una de las cosas más importantes será que otros países también lo consideren. En cuanto a este aprendizaje, ¿qué tipo de tendencias notas? ¿Qué crees que será lo más interesante respecto de cómo funciona todo esto? ¿Quién lo usa? ¿Y cuáles son sus desafíos?
Creo que será muy interesante ver algunas de estas cosas hacerse realidad. Una de ellas es la gente lo va a utilizar como moneda de gasto. La mayoría de las personas en Estados Unidos y otros mercados desarrollados donde hay bitcoins lo suelen ver como una inversión. Entonces eso será muy interesante. También hay preguntas tecnológicas acerca del grado de facilidad de poder usar las diversas soluciones que se están desarrollando, ya sea la cartera de gobierno u otra. Esto podría ser indicativo de que si otros países van a intentar adoptar algo parecido, supongo que cosas como patrones de uso, el cómo se usa el Bitcoin y con qué fines, si se trata de una inversión o más bien el medio de pago. Todos estos datos van a ser muy interesantes de seguir. Tenemos con nosotros a Nick Carter, socio de Castle Island Ventures. Nick organizó un chat en las redes sociales con el presidente de El Salvador, alentándole a adoptar el Bitcoin, poco antes de que su país hiciera exactamente eso. Así que, Nick, no diremos que fue una creación tuya, pero ciertamente contribuiste a la conversación con el gobierno ahí. ¿Qué es lo que más atención te llama ahora que han dado este paso? Tengo curiosidad por ver hasta qué punto las redes de segunda capa como Lightning realmente se utilizan. Aparentemente parece que la aplicación oficial Chivo admitirá esta red superpuesta. Tengo mucha curiosidad, como también dice Joe, por ver si los salvadoreños realmente adoptan Bitcoin como medio de intercambio. Hasta ahora la evidencia es que la mayoría está más bien preocupada por la medida. Pero será muy interesante ver si realmente lo usan para comerciar. Eso me interesa a mí también, Nick. Obviamente están los fieles de Bitcoin y luego tienes algunas instituciones que ven en ello la oportunidad para invertir. Aún así, tratar de convencer a la gente que utilice Bitcoin como modo pago debe ser difícil. Hemos visto algunos datos que muestran que hasta el 70% de los salvadoreños realmente no lo quieren. ¿Cómo superar eso? ¿Cómo puede un país afrontar esta percepción que va en contra de lo que parece estar atando su futuro? Me sorprendería si Bitcoin se convirtiera en el medio de intercambio dominante en el país y espero ver los dólares seguir siendo la solución más viable por ahora. Es un poco sorprendente que la administración de Bukele haya apostado por el Bitcoin con tanta firmeza, cuando al menos a nivel estatal lo más obvio será incorporarlo en sus reservas de divisas como una especie de oro digital, ya que en el comercio de día a día Bitcoin no es una herramienta popular, ni lo ha sido nunca. Así que me sorprende un poco ver su énfasis en el aspecto transaccional. In sort of, that transactional mode. Nick, what do you see as the upside scenario here for? Nick, ¿cuál crees que es el escenario positivo aquí? Muchos bitcoiners como tú han estado muy entusiasmados con esta noticia, que sería un éxito para Bitcoin, o lo que es más importante, ¿qué piensas que el posible éxito de Bitcoin podría significar para El Salvador? El Salvador va a tener que normalizar sus relaciones con las instituciones internacionales como el FMI. Hay mucha incertidumbre que necesitan despejar primero. Los inversionistas y los salvadoreños que tienen deudas están bastante preocupados. Me gustaría que los rendimientos bajaran un poco. Pero en términos generales, creo que el lanzamiento fue relativamente fluido. La cartera Chivo parece estar funcionando. Está en la App Store, así que en teoría funciona. Pero sería perjudicial si la administración de Bukele comenzara a aplicar el artículo 7 de la ley de manera realmente agresiva contra los comerciantes que no ofrecen liquidación de transacciones en Bitcoin. Tal como se concibe actualmente, esta ley es en realidad más una oferta forzosa que una ley de moneda de curso legal. Y en realidad exige aceptación a nivel comercial. Si comienzan a hacer cumplir eso de manera, digamos, forzada, será un golpe bastante significativo para el gobierno que también podría impactar Bitcoin. Nick, obviamente la curva de aprendizaje aquí es muy larga. Aún así esperas ver en un futuro no muy lejano países más grandes, países globalmente integrados, adoptando Bitcoin de la misma manera.
Perhaps not embracing it as this medium of exchange, which, as I've said, is Tal vez no lo hagan como medio de intercambio, que como he dicho es un enfoque poco habitual, sino como una especie de activo similar al oro digital no soberano que se puede guardar y utilizar para diversificar su exposición lejos de las monedas soberanas como el dólar. Para mí ese parece ser el camino más obvio. El Salvador, para ser claros, probablemente no sea el primer estado soberano en tener Bitcoin en su balance. Ciertamente se rumorea, y es bastante plausible, que estados como Irán, Venezuela o Corea del Norte tengan Bitcoins. Sin embargo, El Salvador es el primero en hacerlo abiertamente, en la medida en que Bitcoin se convierta más en un activo similar al oro y emprenda por completo ese proceso de madurez y financiarización. Ahí es donde se esperaría ver una aceptación más generalizada, ya que los bancos centrales buscan potencialmente este tipo de activo no soberano que puedan guardar. As central banks potentially look for this sort of non-sovereign, asset that they can hold. Para ser claro, Nick, cuando hablas de aceptación, ¿estás hablando de bancos centrales que aumentan la cantidad de bitcoins en su reserva o en el tesoro a un tal nivel que supongo que por defecto, tal vez esto forzaría la aceptación más allá entre la gente? Si eso es lo que esperaría ver en términos de adopción de Bitcoin a nivel estatal. Ninguno de nosotros realmente esperaba que el primer país en adoptar Bitcoin de verdad lo hiciera en términos de alentarlo a convertirse en un medio de intercambio dominante. Así que ¿crees que va a haber más países que sigan su paso? Bitcoin no ha ido a ninguna parte en mucho tiempo en cuanto al precio. Bajó bastante desde los máximos a principios de la primavera de lo que se recuperó. ¿Cuál es el próximo gran catalizador que esperas ver? ¿Es algo relacionado con el ámbito nacional o tal vez un fondo cotizado? ¿Qué crees que será lo próximo que entusiasme a la gente en cuanto a Bitcoin? Porque a pesar del entusiasmo general, parece que la gente se siente más atraída por cosas como Solana o la compra de un JPG, de un mono. Hay que tener en cuenta el contexto, y creo que son estos impulsores macroeconómicos los que realmente determinarán los próximos años de Bitcoin. Efectivamente, si tenemos este tipo de represión monetaria sostenida con tasas de interés reales negativas, creo que activos como Bitcoin seguirán apareciendo atractivos para los inversionistas. Bitcoin en sí mismo realmente no tiene que cambiar mucho. Es bastante bien entendido tal como es. Y por supuesto, cosas como un ETF, fondo cotizado, que sería una financiarización adicional, lo hacen adecuado para que otros participantes del mercado se expongan. Pero eso es bastante incremental. Creo que realmente depende de lo que esté sucediendo en el entorno macroeconómico más amplio. Sabemos que se están realizando muchas revisiones en la SEC y en otros lugares desde un punto de vista regulatorio sobre las criptomonedas en general, su uso y sus aplicaciones. ¿Dónde crees que estemos y cómo cambia esto? Si de alguna manera cambia el pensamiento de la SEC, por ejemplo, en lo que se refiere a la legitimidad de estos productos y cómo serán utilizados, tal vez incluso por la Reserva Federal. El presidente de la SEC conoce Bitcoin muy bien y creo que su opinión al respecto es bastante completa y lo ha tallado como algo verdaderamente descentralizado. Ha hecho declaraciones acerca de él. Ahora, en el resto de la zona cripto, especialmente las finanzas descentralizadas en algunos de estos criptos bancos, los prestamistas parecen estar en su punto de mira. Yo creo que la SEC de ahora es mucho más activista que la SEC anterior. Y tienen varios tipos de litigios en curso, incluida esta onda expansiva. Y Gensler ha hecho algunas declaraciones bastante directas y agresivas sobre el espacio financiero descentralizado. Y creo que toda la industria está esperando algún tipo de represalia ahí, aunque todavía no sabemos exactamente qué forma tomará. Sería mala para Bitcoin una represalia hacia las finanzas descentralizadas. ¿Por qué dirías que todas las criptomonedas están en el punto de mira? ¿O sería bueno en el sentido de que ahora las criptomonedas se ven a gran medida como un juego de arbitraje regulatorio que luego se va eliminando? Es una gran pregunta porque Bitcoin no es el tipo de garantía dominante en las finanzas descentralizadas, aunque tiene su papel. Cualquier represalia podría afectar a las plataformas de intercambio, donde por supuesto también se negocian Bitcoins, y por tanto podrían afectar su perfil de liquidez. Pero es una buena observación, Bitcoin es algo distinto del movimiento financiero descentralizado en el sentido más amplio. Dicho esto, creo que el pesimismo de los inversores se filtraría en toda la industria y probablemente afectaría al Bitcoin al mismo tiempo. Actualmente estamos experimentando una severa corrección en el criptomercado. Bitcoin también está sintiendo claramente esto, pero la caída actual de Bitcoin se ve empequeñecida por las fuertes pérdidas comerciales.
el colapso de los bonos de El Salvador, que ha elevado los costos del financiamiento del país. Los bonos extranjeros del país registraron el peor desempeño del mundo en 2021, ya que los inversionistas estaban asustados por la gestión económica poco ortodoxa de Bukele y su experimento de Bitcoin. El rendimiento de los bonos del país por valor de $800 millones, con vencimiento en enero de 2023, subió a 34% el martes. El financiamiento del fondo extendido con la ayuda del FMI no se ha materializado debido a las preocupaciones de los prestamistas multilaterales sobre Bitcoin. Bukele se ha convertido en una celebridad en la comunidad Bitcoin por comprar, cuando bajan los precios, y prometer construir una ciudad Bitcoin libre de impuestos en las costas del país. ¿Qué opinan los analistas de esta estrategia del presidente de comprar en corto? Charlie, quiero comenzar contigo porque escribiste un artículo sobre los comerciantes minoristas que compran cuando los precios caen. ¿No se están desgastando un poco su paciencia con la volatilidad del Bitcoin? Bueno, en alguno de ellos sí. Entonces, cada vez que vemos que un Bitcoin u otros activos de memes comienzan a disminuir, habrá este aluvión de tweets o publicaciones de Facebook o de Reddit que dicen, entre comillas, compra en corto. Y muchos inversores minoristas en este momento del año han comprado en corto, solo para ver las caídas aumentarse y perder dinero. Así que con la cantidad de personas con las que hablé, incluida una mujer que perdió alrededor de $2,000 comprando una acción que seguía cayendo más y más y más, diría que sí hay una cierta pérdida de paciencia entre los inversores. Vildana, hablemos de lo que pasó exactamente ayer, porque estaba fuera, pero parecía que la cosa estaba muy mal. Y noté que en tu historia que hubo un detalle ahí que menciona 3.7 mil millones en liquidaciones criptográficas en tan solo 24 horas. ¿Qué significa eso? La gente básicamente se vio obligada a vender sus posiciones. Así que la caída de ayer fue realmente precipitada, pasó muy rápido. Creo que mucha gente había estado mirando los gráficos y tal vez adivinando que Bitcoin iba a llegar a 50,000 ayer y seguir en alza. Y luego en cuestión de minutos se fue para abajo, primero el 10%, luego el 15%, luego el 17%. Así que ciertamente había algunas personas que tal vez no son los holders, lo que significa que no viven de ello, y tal vez se asustaron y algunos de ellos vendieron sus posiciones. Pero al mismo tiempo hay estadísticas realmente interesantes sobre las liquidaciones. Básicamente, lo que sucede es que alguien puede pedir dinero prestado y hacer apuestas en criptomonedas. Y cuando esas apuestas salen mal, sus posiciones pueden ser liquidadas. Así que estaba mirando datos de una empresa llamada Bybit, que sigue algunas de estas tendencias. Y así vieron que unos 330,000 de estos comerciantes tenían liquidez ayer. Y eso ascendió a más de $3,500 millones en criptomonedas en la liquidación de ayer. Tan grandes números, una caída realmente precipitada. Y tienes muchas de estas cosas en juego, pero ciertamente estas liquidaciones fueron una gran parte del declive de ayer. Lo curioso es que esto ocurrió el mismo día en que El Salvador adoptó Bitcoin como moneda de curso legal. Entonces, Charlie, sé que has estado siguiendo esto muy de cerca porque fue una gran prueba para la idea de que si una criptomoneda podía ser moneda de curso legal en un país. ¿Qué aprendiste sobre el lanzamiento, la implementación y qué tuvo que ver eso con el declive de ayer? ¿Hubo alguna relación con la liquidación que vimos ahí y lo que pasó en El Salvador? Yeah, so the tweets really tell the story here. So this was billed as one of the biggest tests for Bitcoin. Los tweets realmente lo dicen todo. Entonces esto se anunció como una de las pruebas más grandes para Bitcoin en que un país, aunque pequeño, iba a adoptar Bitcoin como moneda de curso legal. El presidente estaba propulsando esto. Hubo una oposición bastante generalizada, pero esto se vio como una prueba para el Bitcoin, como una moneda que podría aceptarse entre los minoristas. Y así, antes de que esto sucediera, varios partidarios de Bitcoin en las redes sociales hablaron sobre cómo querían echarle la mano a El Salvador comprando como $30 en Bitcoins, que es la cantidad de dinero que se le iba a dar a la gente en El Salvador. Y esto se suponía que apoyaría este lanzamiento. Hubo problemas técnicos y mucha decepción. La causalidad potencial, o al menos la correlación, se conectó con la caída de ayer y lo que la gente estaba viendo en El Salvador. El Salvador es así el primer país del mundo en adoptar Bitcoin como moneda de curso legal. El país ha estado usando el dólar estadounidense durante más de 20 años y no piensa romper su amistad con el Bitcoin en 2022. Una vez más, el gobierno ha inyectado varios millones de dólares en la controvertida criptomoneda. Asimismo, El Salvador tiene previsto construir Bitcoin City, la primera ciudad Bitcoin del mundo. Bitcoin City se construirá en la zona este del país, y el presidente Nayib Bukele anunció recientemente que la energía para alimentar la ciudad provendrá de un volcán cercano. Bukele dijo que la ciudad en cuestión se financiará con bonos que también están atados a monedas virtuales. El anuncio se realizó durante un evento en la Conferencia Latinoamericana de Bitcoin y Blockchain.
de una semana de duración organizada por El Salvador. Samson Mow, quien asistió al evento junto a Bukele, dijo además que El Salvador planea emitir $1,000 millones en bonos Bitcoin en 2022. Mow es el ejecutivo de Blockstream, un proveedor de tecnología blockchain. Una vez que se obtengan los fondos, la construcción de Bitcoin City podría comenzar dentro de 60 días, dijo Bukele. Mow añadió que esta ciudad podría ser de El Salvador, el centro financiero del mundo. El gobierno, por su parte, promete proporcionar terrenos, infraestructura y bajos impuestos para atraer inversores. Bukele dijo que no habrá impuestos a la propiedad, a la renta o municipales, solo un impuesto al valor agregado. El gobierno también ya opera un proyecto de prueba de minería de Bitcoin. Se encuentra cerca de otra área geotérmica, al lado del volcán Tecapa, en la parte oriental del país. El gobierno planea utilizar aproximadamente la mitad de los ingresos fiscales para financiar Bitcoin City. La otra mitad se utilizará para servicios locales. Bukele estima que los proyectos de infraestructura pública costarán alrededor de 300,000 bitcoins. El gobierno actualmente apoya a Bitcoin con un fondo de $150 millones para incentivar a los salvadoreños a usar Bitcoin. El gobierno ofreció un crédito de $30 con el uso de carteras digitales. Bitcoin se creó originalmente para operar fuera de los sistemas financieros controlados por el gobierno. Queda por ver si las criptomonedas como Bitcoin realmente pueden resolver los principales problemas de nuestro sistema financiero actual. El Salvador se ha atrevido a dar el paso hacia el futuro. ¿Harán lo mismo otros países?